Buenas tardes a todos y bienvenidos a 3ELET, el tercer encuentro latino de educación teológica. Welcome, benvindo, benvenuto, benvingutos. Sean todos bienvenidos. Les saludo a nombre de la AET, la Asociación para Educación Teológica Hispana, y a nombre del Comité de Trabajo de 3ELET. Mi nombre es Dani Santiago Torres y seré el moderador de esta conversación del grupo número 11 de la tercera ronda de conversaciones. Les invito a que juntos podamos tener una liturgia de apertura. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, trae gracia y bendición sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos a la conversación número 11 de la tercera ronda de conversaciones y el último día del tercer encuentro latino de educación teológica. Hoy conversaremos bajo el tema oportunidades de colaboración educativa interinstitucional a nivel nacional y global. Esta conversación procura ser un espacio de diálogo y reflexión que conduzca a acciones colaborativas para la expansión y la innovación de la educación teológica hispano-latina en la próxima década. La conversación se va a llevar de la siguiente manera. En primera instancia, 4 facilitadores haremos nuestras presentaciones individuales. Luego de haber un grupo mayoritario de personas, nos dividiremos en pequeños grupos de diálogo y reflexión. De no haber un grupo mayoritario de personas, nos permaneceremos en un solo grupo para reflexionar y discernir el diálogo que hemos tenido. Al finalizar, haremos comentarios finales de parte de todos los facilitadores. Quiero advertirle que de dividirnos en grupos, al momento de finalizar su subgrupo, es responsabilidad suya regresar a la sala principal para que pueda participar de la clausura. A veces le damos muy rápido a salir y nos vamos de el Zoom por completo. Y me gustaría que todos pudieran participar del momento de comentarios finales. La colaboración entre instituciones de educación teológica es un modelo de trabajo que ha tomado auge en los últimos años entre seminarios y distintas partes del país y el mundo, incluyendo seminarios, programas denominacionales, institutos bíblicos, escuelas teológicas, y aunque en algunos casos se realiza en respuesta a las crisis propias de las mismas instituciones, la búsqueda de oportunidades de colaboración se realiza más y más en reconocimiento de que nuestra tarea educativa la podemos impulsar y realizar mejor si compartimos perspectivas, recursos y esfuerzos. A partir de la experiencia de líderes de seminarios, institutos bíblicos y de organizaciones que aunan instituciones teológicas a nivel regional y global, hoy en esta conversación los vamos a invitar a dialogar sobre logros, desafíos, oportunidades que cada uno de nosotros podemos de alguna forma colaborar de acuerdo a nuestra experiencia actual. En primer lugar, yo voy a estar deponiendo, soy el facilitador número 1. Soy el pastor Dani Santiago Torres, pastor de la Iglesia Cristiana Charisma en Río Grande, Puerto Rico. Además, soy el presidente fundador de la Universidad Teológica Cham, el Cuerpo de Capellanes Charisma y la Fundación Charisma. Mi labor ministerial me ha llevado a establecer programas teológicos pertinentes e innovadores enfocados en el servicio a los demás en Puerto Rico, Colombia, Brasil y Perú, preparando ministros de excelencia que puedan llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora sí, la facilitadora número 2
es la reverenda Joan Rodríguez, directora ejecutiva del Hispanic Theological Initiative, HTI, como mejor se le conoce. La reverenda Rodríguez es una ministra ordenada en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos desde 2011. Desde 1999 ha trabajado en colaboración con estudiantes, profesores, decanos, directores de programas educativos sin fines de lucro y presidentes para garantizar que los estudiantes de doctorado de HTI completen su doctorado, estudios y así convertirse en líderes que tengan un impacto en la educación teológica y religiosa, así como en el panorama más amplio de la educación. Damos una cordial bienvenida a la reverenda Joan Rodríguez. El tercer facilitador es el doctor Michael Ortiz, abogado y director de Dallas Theological Seminary en español. Aunque mantiene su práctica como abogado, trabaja a tiempo completo en el seminario. La mayoría de su ministerio ha sido enfocado en la educación teológica en países de habla hispana, incluyendo trabajos extensos en Cuba. Sus principales intereses académicos se relacionan con la educación y contextualización teológica global. Actualmente, también se desempeña como director internacional del Consejo Internacional de Educación Teológica Evangélica y vicepresidente interino para la región sur de la Sociedad Misiológica Evangélica. Y nuestra cuarta facilitadora es Viviana Barrón de Olivares, quien estará desde Argentina compartiendo con nosotros en esta tarde. Viviana es rectora del Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires, Argentina, desde 2017. Además, se desempeña como docente universitaria en diferentes instituciones, UBA, UNLAM, UNSA, WEB. Fue becaria de CONICET y actualmente integra equipos de investigación en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza y el CEIL CONICET, trabajando sobre temáticas de integración regional, cultura, espiritualidad y diversidad religiosa. Además, es vicepresidente de ASIT, la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas del Cono Sur, y miembro de la Mesa de Educación Teológica de la Unión Bautista Latinoamericana. Tenemos 4 excelentes ponentes que van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos y sus experiencias para que cada uno de nosotros podamos seguir avanzando en el crecimiento y expansión de la educación teológica. Ahora sí estamos preparados para comenzar la conversación número 11, que para mí va a ser una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Esperamos que esta experiencia sea una experiencia que los lleve a cada uno de ustedes a la reflexión y al discernimiento sobre el papel que cada uno de nosotros podemos envolver dentro del crecimiento de la educación teológica, tanto a nivel nacional como global. Las instituciones de educación teológica, ya sean seminarios, universidades, institutos bíblicos, enfrentan retos similares y buscan las mismas oportunidades. Todas centran sus esfuerzos en lograr la excelencia para que sus estudiantes, procurando el reclutamiento de profesores altamente capacitados, cada una de ellas fija sus objetivos en brindar a los estudiantes recursos que apoyen los currículos en forma eficiente, eficaz, a tenor con los tiempos. Estas metas son delineadas. Estas metas son delineadas en muchas ocasiones desde una perspectiva reactiva, cuando la realidad los lleva de forma irremediable a atender los problemas que amenazan con detener el rumbo trazado. De otra parte, algunas instituciones con una visión más vanguardista diseñan de antemano, mediante una posición proactiva, los problemas que pudieran detener su ejecutoria. En estas palabras introductorias radica la premisa que debemos atender, aprovechando las condiciones actuales. La pregunta que provoca la reflexión parte de la identificación de cuáles son esos retos que tienen en común las instituciones académicas y cuáles son las oportunidades que, como parte de un análisis detallado, debemos buscar.
Los retos son congruentes en todas las instituciones de enseñanza. Presupuesto, recursos, diversificación. Estos son los gigantes que se deben vencer. Identificados, se nos va a hacer mucho más fácil la forma de diseñar estrategias acertadas que puedan vencer estos retos. Las condiciones para repensar la forma de crear y compartir conocimiento en estos momentos son idóneas y permiten plantear una nueva forma de organizar la colaboración interinstitucional. Hoy más que nunca nos urge reflexionar en torno a las oportunidades para la colaboración entre seminarios, universidades e institutos bíblicos. Si hablamos de estrategias exitosas, podemos hablar de la planificación colaborativa. Muchos factores que detenían la coordinación y colaboración entre instituciones se han podido identificar de la forma correcta y atender mediante la planificación estratégica. Las estrategias son necesarias para crear conciencia en las condiciones para atenderla mediante un plan elaborado y estructurado. En la implementación de las mismas se puede anticipar los escollos, dificultades que se presentan y tener elaborado de antemano su solución. En el proceso de planificación estratégica, el miedo a los cambios podría minimizarse descansando en la visualización anticipada de los pros y contras de la situación que vamos a enfrentar. Sin lugar a dudas, la planificación estratégica ha probado ser un medio efectivo para dar respuesta a diferentes tipos de necesidades institucionales. Por eso y más que nunca debemos planificar colaborativamente. Y para eso es necesario que reconozcamos la necesidad de colaboración. Las entidades dispuestas a la colaboración identificaron la importancia y ventajas de la globalización, aventurándose a trabajar con otras organizaciones y han descubierto una vía para lograr crecer en talento e incrementar oportunidades. Lo segundo, debemos eliminar la burocracia en los procesos, detectando y mejorando los procesos de cada institución para hacerlos más ágiles y eficientes, conscientes de que se tienen distintas culturas y pensamientos. Es necesario que podamos preparar planes que se acoplen a la diversidad y como resultado final, que los valores compartidos los podamos adaptar a la diversidad que caracteriza a la globalización. En tercer lugar, debemos identificar lo común de sus ofrecimientos. Se puede, claro que se pueden elaborar y diseñar planes y propósitos donde cada institución pueda mantener su identidad, pero que podamos colaborar. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a perder nuestra identidad propia como institución, porque en la colaboración está el éxito para este tiempo. Y en cuarto lugar, debemos desarrollar una cultura participativa. Es necesario crear espacios para generar confianza a través de la comunicación y la transparencia. Si desconfiamos, no colaboramos. Si estamos extremadamente vigilantes sobre los beneficios que vamos a recibir o prejuzgamos qué cosa nos va a sacar el otro, nunca vamos a colaborar. Otra estrategia exitosa es el fortalecimiento de la educación a distancia. Las tendencias actuales orientan hacia una creciente apertura en la enseñanza y preparación de futuros profesionales sin fronteras en un contexto globalizado. Esta realidad ha ampliado las posibilidades de cursar materias, concluir carreras o realizar cursos de especialización y posgrado de manera virtual. El fortalecimiento de estos programas, así como la transferencia y movilidad de estudiantes y profesores, implica la necesidad de poner en marcha nuevas políticas, apertura a programas académicos diversos, flexibilidad de contenidos y convalidación y reciprocidad de crédito.
Y por última estrategia exitosa, la capacidad de transformación. El futuro de las instituciones teológicas radica en la capacidad que tengan para transformarse a sí mismas, innovar su aportación a una sociedad que cambia de forma acelerada. Más allá de los contras, hay muchos beneficios en la colaboración, reducción de costos, oportunidad de ampliar y compartir los recursos, diversificación de ideas, entre otros. En conclusión, la respuesta no es sencilla, pero el sentido común nos lleva a concluir que más fuertes son 3 hilos unidos que uno. Esto es sentido simple, esto es colaboración, la unión de bienes individuales para un bien común. Así que se puede entender la colaboración institucional como una estrategia exitosa para atender los retos enfrentados y construir oportunidades de cara a los cambios que son el motor que mueve el conocimiento. Quizás te pregunte, ¿y por qué no considerarlo antes? La respuesta es simple. Las condiciones actuales son propicias para dar forma a ese esfuerzo inicial de muchas instituciones, añadiendo el impacto tecnológico que construyó los puentes necesarios para hacerlo posible. Al unir la proactividad de nosotros y la tecnología desarrollada, junto con la colaboración entre instituciones, dejó de ser todo esto una utopía para que se convirtiera en un abanico de posibilidades. Sin lugar a duda, hay espacio para la colaboración. Gracias a todos por escuchar mi ponencia y quiero invitar en esta hora a la reverenda Joan Rodríguez, directora ejecutiva del Hispanic Theological Initiative, para que ella pueda también tener una ponencia. A los compañeros que no entienden el inglés, en la parte inferior de Zoom dice Interpretation, ahí puede cambiar al idioma español para que pueda escuchar en su idioma la presentación de la reverenda Joan Rodríguez. Adelante, reverenda. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes en este día. I am the director of the Hispanic Theological Initiative. I've been here since 1999, actually, and been the director from 2002. And this afternoon, I would like to share with you, first and foremost, what HTI has done, and then to talk about some of the challenges that we faced and the opportunities that have come from those challenges. Let me begin. So the Hispanic Theological Initiative is located at Princeton Theological Seminary. We are a consortium of 24 member schools, and the mission and vision of HTI revolves around 3 major goals. The first one is to increase the recruitment, retention, and graduation rates of Latinx PhD students across the nation by uniting and leveraging resources, human, financial, and infrastructural. Increase the presence of Latinx leaders and faculty, especially tenured faculty, and provide a forum for the exchange of information, ideas, and best practices to engage the contributions of Latinx faculty and students in theological and religious education. Since our first challenge came in 2003, when the Pew Charitable Trust, that was the main funder for HTI, shared that they will no longer be funding HTI. We then had to think together as a transition committee to decide how best to move forward the mission of HTI. And that's when the consortium was developed. We first approached 17 PhD granting institutions, and all 17 of them signed on. Currently, the HTI has a consortium of 24 schools, and these schools support the pipeline of students
that are supported by HTI's mentoring program. In the past 25 years, HTI has maintained a graduation rate of 94% and a 5.3-year average time to degree, compared to the humanities where less than 50% of all students graduate and they take longer than 7.5 years to graduate. In terms of placement, HTI has scholars at Bible institutes, colleges, universities, and seminaries, divinity schools, and departments of religion. We also have foundation leaders and nonprofit leaders. The impact has been felt in 2 continents and 5 countries. Represented within the body of students, there's 15 denominations, and 34% of the HTI's PhD scholars are ordained ministers. 3 of them are now deans and 4 are presidents in higher education. And nonprofit institutions that we collaborate with are the Lilly Endowment now, Forum for Theological Education, Louisville Institute, the Hispanic Program, and the others listed here, and many more. It is important to note that having scholars reach this graduate level provides leaders with credentials to teach and lead at some of the most prestigious and important institutions across this nation. We need these leaders and their resources to increase pathways for others in education. And so HTI's mission has been collaborative since the beginning. As I mentioned, we use the term en conjunto. Now, why have we been successful at reaching this mission? I would say that in a collaborative model, you really need to know your own place in the larger ecology of theological and religious education. So definitely discerning what is our special niche is a question that you and your staff need to pay attention to. How do you do what you do better than anyone else? And then showing up always with quality before quantity. Sometimes we want to see large numbers and we want to see big impact, but you cannot get to that until you first establish quality and certain data that is very important for you to share with other institutions that you want to collaborate with and also gain funding from. So HTI graduates are multilingual, multivocational, multidisciplinary, ecumenical, organic. And organic means that since the beginning that HTI was established, these scholars were grounded in their communities, their religious communities. And so many of our scholars don't only teach in the academic setting, they also teach in their local churches. They support their denomination leadership, and they also write and work in conjunto with scholars that they've met and build relationships at HTI and scholars in other disciplines and fields. And I have a saying there, el que la sigue, lo consigue. So what I mean by saying that is that we need to be consistent with our mission and whatever we add to it, it is consistent with our mission and vision. So how do you do this? Well, these are some questions that are very important to sit with your staff again and with the people that support your mission, whether you are in a local church, if you're leading a nonprofit, if you're leading an education institution. This is important for any organization to kind of think about, and that is your low-hanging fruit. If you want to do collaboration, you need to think about what you already have to offer. And then do you have, whatever you do, think about not only what you offer, what you do really well, and what is already established that you can work with already. Sometimes starting something completely new can be very challenging for organizations that do not already have these relationships built. And you're kind of sitting there thinking, why aren't we successful with this? Why can't we move forward with this? Well, you can't move forward with it because you don't have the structure internally set up. I'll give you an example. We used to have what we called in 2010 Perspectivas. Perspectivas was a journal
a peer-reviewed journal that was written in, it was written by scholars for scholars in the Latinx community, and it was a hard copy. But at that time, when the consortium was established, we were having trouble even funding our regular operation. It wasn't until we got more funding that we were able to then look at Perspectivas and say, how can we relaunch Perspectivas with and make it available to other scholars? The hard copy was too expensive. We didn't have it in our budget. So we decided to establish it online. And we were able to get the support of Princeton Theological Seminary, their technology department, to help us rebuild Perspectivas online. Since we already knew what it entailed to do a journal, it wasn't something that was new to us. The new context was the technology, but not the journal itself. We were able to hire a student within the seminary, and that student helped us build a platform. And now with more funding from another foundation, because we were able to present to them Perspectivas, we now have Perspectivas online and trilingual. So these are that's just one example of the many examples in which we answer the question of cost effectiveness. We answer the question of win-wins, creating win-wins. And what I mean by that is, when you build a collaboration, it has to be just as enticing to the organization that you're asking to support you as it is to you. It has to be mutually beneficial. Why? When it's mutually beneficial, that organization is going to sign on much quicker than when it is not mutually beneficial to them. They also need to feel like it provides something for their mission and their vision, that it expands their institution, their students, or their programming. Another example of that was when we went to the Wabash Center. The Wabash Center is a center that's located in Indianapolis, and they provide pedagogy training and resources for scholars. We had the dissertation students that were going to begin their positions, but they also need to know how to be teachers and good teachers at that. We went to them and we introduced an idea. Why don't we start training these dissertation students before they finish their PhDs? Wabash Center had the resources, we had the people. And we were able, it was a win-win. We were able to create a weekend pedagogy led by Latinos for Latinos to help our students before they graduate learn what was necessary to be good teachers. This was a great opportunity for our scholars. So when they finished and they started teaching, they had the teaching philosophy ready for their application. They were able to show a syllabus that was prepared of a class that they had taught, and they were able to interview much better than other candidates for their job. When you create those kind of win-wins, you also have an opportunity to share with other organizations an excellent or best practice model for them to consider to either do themselves, because there's a great need in the larger ecology, or to also join in with you on doing this work together. So I would encourage you, before you think of a collaboration, you need, the other important factor that could be a challenge is if that organization can't see what you see. The leadership of that organization can't see what you see and doesn't want to partner with you. I would encourage organizations to put that aside and go to something else that would be enticing, or really become good listeners so that you can understand why is there some hesitancy? Why is this not being seen the way that we're seeing it? What may be going inside, happening internally at that organization that they can't seem to see what you see? And don't give up, but be persistent. And I know that sometimes we feel uncomfortable with that, but it works when you're able to listen really attentively
and find ways to help this organization see what you see and how it's going to create a win-win for them as well. The next thing is I want to share with you I wanted to share this chart about what we offer our scholars at HTI, because some of the things that are listed here are ways in which we have collaborated. Prior to 2010, we did not have what we now call the paid internships at Hispanic nonprofit institutions. That came from a planning grant that we proposed to the Lilly Endowment because our scholars were not getting funding at that level. So what we created is an opportunity. There are many win-wins with this one. Like my partner in our work says, they're win-wins. And so one, the scholar has an opportunity to work in a Latino-led nonprofit organization to build their leadership skills. Two, it is work that is being paid for. So they are being paid while they do this work. Three, we've made it where it's a year-long internship and they get supervised by another Latino leader, and they have an opportunity to explore that position as a potential job in the future if they don't get hired in an academic setting, because there's a lot of talk about there not being enough jobs in the academy. Some seminaries are facing some real financial challenges. So the institutions benefit because a lot of Hispanic nonprofit institutions don't have a lot of funding. So here you are, you have this excellent partner that can come in and help support your organization. Some of the ones that we've established have been with IET and Actus and HYLA, which is another program. And you can go to our website and see them and see the testimony of our students. But Lilly then gave us, from a $50,000 grant, we went to a $1.5 million grant to have these internships over the next 4 years for our scholars. The other one, as I mentioned, was the HTI Wabash Dissertation Pedagogy Weekend that supports our students to really gain the teaching skills so that when they start their new job. The early career is another one where there was a real need for scholars to navigate a new position. And so we created this program, and now those students that have just graduated and are starting a new job or interviewing for jobs have an opportunity to work together to learn the skill sets that they need to be able to be successful at an institution. One of the worst things that can happen to any institution is to hire the wrong person and then not train them, and then they not be successful. There's a lot of money that's lost when you don't hire the right people in your organization to do the work. And so you want to make sure that graduates can start a position and succeed in it, because we need these Latinx scholars to be in positions of leadership. So these, I'm not going to go through the whole thing because I think I'm taking a little bit more time, but I just wanted to give you a couple of examples of how we have done collaborative work. I would say that one of the big hurdles for us, and it continues to be a big hurdle for us, has been not setting up the consortium minimally in a break-even scenario. And I will not take credit for that, because initially I come from a banking background, and I really pushed for us not setting it up that way. But for whatever reason, it was set up. What happened in a consortium model, or any new collaborative model that you begin to think of, you have to cost out how much that collaboration is going to cost you and the other institution. What kind of in-kind support will you get? What kind of, how much with the expertise to run that program? What kind of evaluation process you will have, because the evaluation process will give you information to convince other organizations or foundations to continue to help support the program and tell your story. Technology. Right now, we're facing, since the pandemic, a hybrid way of working and communicating. And
individuals think that it's cheaper, and in some settings it is cheaper, but in many settings it's very expensive. You need skilled people to work with technology to really know how to use these platforms to inform and to educate. Unexpected hiccups, you need to put a percentage in that budget that something's gonna go wrong. Revenue generating opportunities. Sometimes in nonprofits, we don't think about how are we gonna continue to sustain this over the long term. And I think that's something that needs to be paid attention to. And of course, evaluation and assessment all the time. What's working, what's not working? What do we need to tweak? What do we need to get rid of? What do we need to be willing to let go of? So minimally, whenever you think about a collaborative model and you're speaking to another organization, you need to be thinking about how are we going to be able to sustain this long term? Porque lo barato sale caro in the long run. The other thing that I would say is identifying win-win situations. And win-win situations, sometimes we're very narrow-minded. We're only thinking about our small space. We're not thinking about the broader landscape. And this I learned by being involved in organizations outside of theological and religious education. I go to a meeting with Excelencia in Education because since we won the best award in 2010 at the graduate level, that space provides me a bunch of leaders outside of theological and religious education that I can then use as resources to broaden HTI's landscape and partners. So I would encourage you that if you can think outside the box of your particular area, and this takes a lot of work and energy. It's not easy to do because you really have to stretch yourself and learn outside of what you're already familiar with. But I can tell you, you don't have to do it alone. You can ask staff members, you can ask colleagues, you can ask family members who are in these fields to join you in helping you identify resources. In your particular field, what's happening? What's changing? What do we need to be paying attention to? Where is there a need? Because one of the most important things that I have found in my 21 years of doing this is there are great needs within our communities, and we need to identify which ones match what we do really well, and then start establishing something from there. Read outside of your area and be in conversation with innovators. Don't listen to those naysayers, the ones that say, oh, you can't do this. Oh, that's not going to be possible. There are a lot of things that are possible. They do take a lot of work. And start writing your plan. If you have an idea in your mind and you're discussing with your staff, involve everybody that you work with in that plan. Start speaking that plan out loud, start writing it. And if it is God's will, because the work that we do, we always put it before God. The opportunities and the relationships and the resources you need will come. The last thing that I want to talk about is data, information, how you gather that. When you build anything, you need to have a way to measure it and also keep records of it. So for example, if you look at HTI's brochure, every single scholar that we've graduated is in the back of this brochure. And their information is relevant. It is up to date. Who we serve is in this brochure, the students, the pipeline, the programming that we do. And if anybody calls the office, we can give them very accurate information about HTI. This is really important. It is tedious work and a lot of people don't pay attention to it. A lot of organizations don't pay attention to it, but it will be your life source. Now we're able to tell our story and accurate, and a story that is up to date, accurate and true.
We are an organization that does its work with a lot of integrity. And I think this is really, really important to have data and information. You can build a small newsletter to also tell your story. It's important for you to tell. No, it's chisme. No, you're not bragging. This is, you need to tell your story. And you need to highlight and celebrate it. You need to also, believe it or not, challenges are a way to get other people to say, wow, that's a challenge. And we have the same challenge. So why don't we work together to make it happen? What can we develop together? So these are all questions that I think are important when you sit down to think about collaborative work, to have this before you, to think about how do you gain those partners and how do you tell your story to those partners that you want to be. And then the last thing is building ambassadors. If you've impacted somebody's life with the program that you have done, immediately get them to tell the story. One of the ways that we've done this, you can go to our website, we have a newsletter. And that newsletter is written quarterly. And I would encourage you, all of you, please sign on to it, because there's a lot of resources that we're able to provide, even church members across the country. Our scholars teach all over the United States and abroad and globally. These stories tell the impact that they're making. And believe the first people that open up our newsletter, because we keep analytical information about that, is funders. We have gotten donations from people that have read our newsletter, thanking us for the information. So don't think of it as a negative thing to be stating the successes of your organization and its participants. How has your program impacted the people that work with you? How has it impacted the participants? How has it impacted a partner? Anyone at all that comes to you and says, I am so grateful for the work that you do, you may want to consider telling them, would you be willing to give a testimony of the work that we're doing and how it's making a difference in your life or in other people's lives? And showcase your talent and best practices so that you can gain the partners that you need. Because more than ever, we do need to be working collaboratively. The Hispanic community and Latinx community across the nation is one of the largest growing people in the world. And one of the things that we need to learn to do better and better every single day is to consider, how do we work more collaboratively together to impact and make the kind of life-changing and life-transformative work that we need to be doing. So I want to thank you for hearing me out today. I hope that this was of great blessing to each and every one of you. And we'll continue our conversation. Gracias, Joan, por excelente presentación. Invitamos a el doctor Michael Ortiz a que tenga la tercera presentación de este día. Gracias, Dani, y gracias a Fernando y el grupo el equipo de AED por la invitación para estar con ustedes esta tarde. Déjame abrir la presentación que yo tengo. Ya la pueden ver, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ok, gracias, Dani. Bueno, el objetivo que tengo para esta tarde, por los minutos que tengo, es hablar sobre la educación teológica global, pensando también más específicamente cómo es que podemos hacer una comunidad que pueda trabajar en colaboración, como hemos estado hablando ya esta tarde. Entonces, vamos a hablar sobre algunos temas que quiero presentarles a ustedes esta tarde. En primer lugar, yo creo que cuando empezamos de pensar y hablar sobre la colaboración, ¿cuáles son algunos puntos claves para nosotros pensar y hasta a lo mejor comenzar con algunos puntos claves? El primer punto es este. Tenemos una labor bíblica, queriendo decir que
como vemos en Tesalonicenses 4 y otros pasajes en el texto bíblico, vemos que lo que estamos haciendo como creyentes es trabajar lo más posible, al máximo posible, para preparar el cuerpo de Cristo, para preparar la iglesia, porque conocemos y sabemos que el Señor Cristo va a regresar. Y tenemos que pensar que Cristo no va a regresar para un programa teológico o otra obra que a lo mejor podemos hacer, aunque son muy importantes. El Señor va a regresar para creyentes, para el cuerpo de Cristo. Creo que eso es un punto clave para nosotros tener enfrente de nosotros cuando estamos hablando y pensando en la educación teológica y cómo es que podemos colaborar. Si tenemos una iglesia que está esperando para el cuerpo, para Cristo, el Señor, y tiene que ser una iglesia sostenible, yo creo que también necesitamos contribuyentes indispensables. Y lo que quiero decir con eso es que necesitamos líderes, pastores que son fiel a la palabra de Dios. Cuando vemos también en 2 Corintios 11, vemos el apóstol Pablo hablando y escribiéndole a la iglesia en Corintios. También vemos lo mismo en Juan y Pedro en el Nuevo Testamento. Pero el punto aquí es que los apóstoles, cuando estaban escribiendo, conocían y sabían que había muchas enseñanzas falsas. Habían doctrinas que no eran correctas. Habían evangelios presentados que no eran el evangelio verdadero. Y entonces ellos le estaban escribiendo a ellos, diciéndoles, ten cuidado. No solo ten cuidado, pero tienes que defender lo que es verdad, lo que es clave para el Señor, lo que es parte del texto bíblico, lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos. Yo creo que si somos honestos, también ese reto que Pablo estaba hablando, escribiendo hace muchos años atrás, es aplicable para hoy. No importa el contexto. Tenemos iglesias que no están caminando correctamente, que no están viviendo de una manera fiel a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas y todo eso. Entonces, parte de lo que yo veo como un punto clave es no solamente tener iglesias que sean sostenibles para el regreso de nuestro Jesucristo, pero que sean sostenibles porque tienen pastores y líderes preparados para defender el verdadero evangelio y preparar creyentes en la iglesia que puedan ser fieles ellos mismos al Señor. Y entonces también, si vemos esos dos puntos, entonces quiero llegar a este tercer punto. Esto es algo muy importante, yo creo que para nosotros conocer y estar de acuerdo cuando estamos hablando de la colaboración en la educación teológica global. Hay un propósito común entonces. El propósito común es tener suficientes pastores, líderes capacitados, bien preparados para la iglesia global, la iglesia en cualquier parte del mundo. Déjenme decirle algunas cosas aquí también que yo creo que deben de conocer, y algunos a lo mejor de ustedes ya lo saben. Hay más o menos 2 millones, o vamos a poder decir que hasta el 90%, escúchame, hasta el 90% de pastores en el mundo hoy en día tienen nada de preparación. No han tenido una clase en un seminario, instituto bíblico, nada. No tienen nada de clases, asignaturas. Y también hay un estudio que salió hace algunos años atrás que dicen ellos que hasta 50,000 nuevos creyentes, hay 50,000 nuevos creyentes cada día en el mundo. Si eso es real y eso es la verdad, podemos decir entonces que necesitamos hasta 1,000 pastores al día para ser preparados para dirigir, crear, mantener, crecer iglesias en el mundo entero.
Tenemos una labor bíblica. Tenemos que tener pastores preparados para poder enseñar lo que es la verdad bíblicamente. Y todo esto lo hacemos porque tenemos un propósito común en lo que tiene que ver con la educación teológica. Nuestro trabajo como educadores y lo que estamos pensando hoy en educación teológica más global y cuando estamos hablando de la colaboración, es la necesidad que hay mundial para tener pastores preparados para iglesia, porque sabemos que el Señor Jesucristo va a regresar y cuando Él regrese va a estar esperando una iglesia preparada y sostenida para Él. Entonces, lo que quiero también hablar es tener un marco conociendo esos puntos iniciales. ¿Cómo es que podemos pensar en un marco colaborativo para la educación teológica global? Yo estoy pensando en una integración para la educación teológica global. Sabemos que hay programas formal, hay programas no formal, hay programas informal, hay otros programas, tengo un hermano que trabaja en la educación teológica global y él me dijo hace algunos días atrás, y este es un hombre que tiene casi 80 años, él ha visitado más seminarios en el mundo que cualquier otra persona que yo conozco. Él ha estimado que hay hasta 40,000 programas no formal, pero solamente no formal en el mundo. 40,000. Y entonces lo que yo pienso cuando estamos hablando de diseñar un marco colaborativo, estoy pensando que la educación teológica, las brechas que tenemos entre lo que es formal, no formal e informal, esas brechas se están cayendo. Tienen que se estar cayendo, porque el propósito común es tan enorme y tan importante si somos personas de la Biblia, si creemos lo que la Biblia nos está enseñando. Es tan enorme que tenemos que pensar en una manera más integral cuando estamos pensando de la educación teológica global. Tener una confluencia hacia un propósito común. Y cuando estamos hablando de una confluencia, es decir, cómo es que lo que es formar, no formar, informar, cómo es que podemos empezar a pensar juntos, a conocer el propósito común y trabajar para hacer todo posible hacia ese propósito común. Esto es una declaración que fue declarado en el movimiento de los Lusana en el año 2010 en Cape Town. Esto fue un grupo de pastores que se reunieron y educadores que se reunieron esta fue una sección especial que tuvieron durante el movimiento de Lusana. Mira lo que ellos escribieron más de 10 años atrás. Dado que los sectores formales y no formales de la capacitación pastoral, a sabiendas y no saberlo, han permitido dividirnos en corazón y esfuerzo. Declaramos juntos que nos esforzamos por generar confianza. Segundo, involucrarnos unos a otros. Tercero, aprovechar las fortalezas de cada sector, queriendo decir formal, no formal, lo que sea, cada sector de la educación teológica, para preparar pastores maduros para la proclamación de la palabra de Dios y la edificación de la iglesia de Cristo en todas las naciones del mundo. Y entonces si hablamos con personas que fueron parte de esta declaración, muchos de ellos todavía están pensando, bueno, ¿cómo es que hemos podido avanzar? Y honestamente, muchos de ellos, si estuvieran con nosotros,
pueden decir que han avanzado un poco, pero no hasta el nivel posible. Y entonces lo que quiero darle a ustedes es, para continuar con un marco colaborativo, es de pensar un poco más allá de la declaración pastoral en Lausana. Cuando ellos hablan de generar confianza, yo pienso en comunidad. ¿Cómo es que podemos empezar a generar comunidad? Porque comunidad requiere confianza, requiere que unos a otros podamos no solamente entendernos, pero tener confianza en uno a otros. Segundo lugar, cuando Lausana dice involucrarnos unos a otros, eso tiene que ver con la colaboración. ¿Cómo es que nosotros podemos empezar a pensar de la educación teológica global en todos los sectores, tener una confluencia que nos está llevando a generar comunidad? Y cuando estamos generando comunidad, también a la misma vez pensar cómo es que podemos colaborar juntos. Tercer, Lausana estaba hablando sobre aprovechar las fortalezas. Y lo que estaban diciendo ahí fue aprovechar las fortalezas para poder realizar un cambio, realizar algo nuevo. Entonces yo uso aquí la palabra conversión. ¿Cómo es que podemos tener conversión o transformación? Una transformación que sea real. No solamente tener comunidad y colaborar, pero ¿cómo es que podemos pensar mientras estamos colaborando? ¿Cómo es que queremos cometer? ¿Cómo es que podemos transformar algo? La sociedad, Latinoamérica, que estamos así aquí como muchos latinos y pensando en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, en otra parte del mundo, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que transformar, ¿no? ¿Y cuál es el reto, cuál es el rol de la educación teológica integral con todos los sectores trabajando juntos en confluencia para realizar un cambio real? Y entonces, porque necesitaba otra C, decidir, y también porque somos hispanos y latinos y latinas, tenemos que celebrar, ¿no? Entonces, yo veo un tiempo, una parte del marco colaborativo que quiero presentar es no solamente confluencia y traer todos estos sectores juntos para comunidad, colaborar, conversión, pero al fin celebrar lo que el Señor nos va a poder ayudarnos a hacer mientras que pensamos en la educación teológica en esta manera. Y yo creo que eso también es bíblico si vemos como Pablo también estaba celebrando muchas veces al final de sus libros, ¿no? También, entonces, para los que les gustan un diagrama o lo que sea, aquí esa es otra manera de ver, y esto solamente es unos versículos en Corintios, a donde vemos que todos de nosotros tenemos dones, ¿no? Y todos nosotros tenemos dones para la obra del Señor, para la iglesia, para contribuir. Y entonces, ¿cómo es que podemos hacer todo eso juntos para tener un marco misiológico confluyente para la educación teológica global? Y entonces ahí ven las 4 Cs, comunidad, colaborar, conversión y al fin celebrar. Bueno, entonces en los minutos que me quedan, quisiera también presentarle algunas consideraciones prácticas. Yo también trabajo para una organización, soy director de ICETE. ICETE es the International Council for Evangelical Theological Education. Y esto es una organización global. Nosotros tenemos más o menos como 1,000 seminarios, colegios, estudios bíblicos en nuestra organización que son formal, todos son formal. Y entonces yo soy director de todo, tenemos agencias acreditadoras en toda parte del mundo.
Y lo que quiero enseñarles es, porque esto es algo práctico que ustedes mismos pueden participar este año en noviembre. ICETE cada 3 años ha tenido una consulta. La última vez fue en el 2018 en Panamá y tuvimos más o menos como 500 personas de más o menos 70 países. Hemos tenido 17 consultas desde cuando ICETE se comenzó en el año 1980. Lo que quiero decirle es que este año, entre noviembre 4 a 16, vamos a tener una consulta virtual. Esta consulta, el tema para esta consulta es lo que le estoy presentando hoy mismo. Queriendo decir, ¿cómo es que podemos pensar en una educación teológica global que pueda estar trabajando para realizar una comunidad, para colaborar y ver conversión, transformación en nuestras sociedades? Entonces les invito a participar en esa consulta virtual, porque ahí van a tener líderes de todos los sectores de educación teológica en el mundo entero, de Asia, de Ucrania, del Medio Oeste, África, de todas partes del mundo. Vamos a tener personas participando ahí, y en ese evento pueden tener un tiempo maravilloso interactuando con muchas partes del mundo. Lo que voy a hacer es, déjame ver si es posible hacerlo aquí. Lo que voy a hacer es, cuando termine, le voy a poner en el chat ese link para poder registrarse. La otra cosa que estamos trabajando en ICETE es tener como una reorientación de lo que es la educación teológica global. Y estamos trabajando en un manifiesto global. Tenemos un manifiesto en ICETE que se diseñó hace casi 40 años atrás. Entonces estamos en proceso de diseñar y darles a ustedes y otros una declaración nueva como un manifiesto para educación teológica global. Esperamos que ese manifiesto sería algo que va a incluir todos los sectores de educación teológica y va a ser algo, yo pienso que va a ser algo tremendo para el mundo entero, para la educación teológica, casi como Lausana en 2010. También tenemos, si algunos de ustedes quieren participar en lo que estamos haciendo en ICETE, también tenemos ICETE Academy o Academia ICETE. Lo que esto son asignaturas en línea que ICETE tienen a nuestra plataforma, pero siempre necesitamos personas como ustedes bien preparados que puedan diseñar una asignatura esto no son para estudiantes, pero son para educadores teológicos de todas partes del mundo. Pero necesitamos personas que puedan estar preparados para diseñar asignaturas para Academia ICETE en español. Y entonces, si están interesados, eso sería una muy buena forma para poder colaborar con nosotros y a la misma vez contribuir a lo que está sucediendo, las necesidades para educadores teológicos para el mundo. Al fin, les voy a dejar estos son varias otras organizaciones que están trabajando en todas partes del mundo para la educación teológica formal, no formal y hasta algunos informal. Lo que voy a hacer, ustedes van a tener copia de estos dispositivos y pueden entonces ir a estos links y ver si algunos de estas organizaciones pueden ser algo que ustedes mismos quisieran colaborar con ellos y ver cómo ellos están colaborando con otros. Y a lo mejor el Señor puede abrir unas puertas para ustedes poder también participar en estos ministerios que todos son globales. Entonces, con eso, Danny, más o menos puedo concluir
y a lo mejor después podemos interactuar con las preguntas si tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Michael. Y pasamos a la cuarta y última panelista, Viviana Barrón de Olivares. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo, como dijeron antes, estoy desde Buenos Aires, en Argentina, trabajando en el Seminario Internacional Teológico Bautista aquí, y cuando veía el tema de esta conversación, que se trata de oportunidades de colaboración interinstitucional a nivel nacional y global, venía mucho a mi mente un concepto que se usa bastante este tiempo en los estudios sobre integración a nivel internacional, que es el concepto de cooperación sur-sur, ¿no? Ese concepto refiere a la cooperación entre países del sur global y trata justamente de pensar en estrategias de colaboración que potencien los recursos. Se piensa mucho a nivel de países, nosotros lo podríamos pensar a nivel de instituciones teológicas también, ¿no? Países instituciones que habitamos en el sur global, con las desventajas que tiene este lugar en el que el Señor nos plantó, pero que podemos colaborar unos con otros. Y me parece que hay mucho que nos queda por caminar y por crecer en iniciativas de colaboración entre instituciones que venimos de estos contextos con sus desventajas, pero también, creo yo, con muchas ventajas de años y años de trabajo, de una mirada sobre el rol de la Iglesia, de una mirada acerca del estudio bíblico, de una cercanía con el ministerio local también, ¿no? Creo que muchas de nuestras instituciones tenemos grandes ventajas por las situaciones de crisis que enfrentamos. Creo que ya estamos tan acostumbrados a estar en crisis que estamos siempre listos para resolver una crisis nueva que se viene, ¿no? Es una gimnasia que el Señor nos da en estos países que habitamos, y me parece que hay mucho para hacer en términos de cooperación entre instituciones y que podemos generar nuevas oportunidades. En el caso de nuestro seminario, es un seminario que tiene ya muchos años, fue creado en 1912, y en este momento tenemos estudiantes de distintas ciudades, de distintos países, cerca de, más de 1900 estudiantes en distintos programas, y la realidad es que nosotros trabajamos mucho en colaboración con otros, ¿no? Trabajamos en espacios donde las instituciones nos encontramos, como la Mesa de Educación Teológica de UBLA o ACIT, y también trabajamos en acuerdos con instituciones que a lo mejor son más pequeñas que nuestro seminario, que es un seminario grande, pero que nos permite enriquecernos, ¿no? Y ayudarnos unos a otros, y también expandir el ministerio de maneras que son bien acordes a la visión que tenemos y a cómo sentimos que tenemos que hacer las cosas. Una de las dificultades que yo encuentro a veces en las propuestas de colaboración es que hay ciertos espacios desde los que se proveen recursos, pero con muchas condiciones, ¿no? Con condiciones acerca de cómo hay que usarlos, en qué hay que usarlos, qué programas hay que hacer y qué no, qué hay que enseñar y qué no. Y creo que a veces ese tipo de colaboración puede ir un poco en contra de la independencia de la institución o de la idiosincrasia del lugar o de la visión que Dios nos dio para servir, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas oportunidades que podemos desarrollar si potenciamos esa cooperación entre nosotros. Ahora, también entiendo que cooperar entre instituciones es algo contracultural, ¿sí? ¿Por qué lo pienso como algo contracultural? Porque vivimos en una época en la que las personas no están habituadas a la colaboración, ¿no? Es como que no es lo más común de ver en el contexto en el que vivimos, esto que algunos autores llaman la modernidad reflexiva o la hipermodernidad. Hay como más una tendencia al individualismo, ¿no? Al sálvese quien pueda, ¿no? Y que cada uno vea cómo resuelve sus propios problemas. Y esto que sucede a nivel de personas, creo que también nos puede pasar a nivel institucional. Decir, bueno, esta es la institución en la que yo estoy sirviendo al Señor, son mis problemas, y a mí no me interesan los problemas que tengan otros en otras instituciones. Bueno, creo que tenemos que superar esa lógica de la época en la que vivimos para poder generar estos espacios de colaboración, ¿no? ¿Y en qué sentido
pienso en esto, de superar la lógica de nuestro tiempo, ¿no? Pienso, por un lado, en que tenemos que construir lazos entre personas, ¿no? Y relaciones interpersonales que sean valiosas y que tengan que ver con un desarrollo de nosotros como parte de la Iglesia del Señor, con hermanos y hermanas que también están en la educación teológica, y eso va a requerirnos tiempo de encontrarnos, tiempo de conocernos, donde por ahí la racionalidad no está en la ventaja que voy a obtener de esa relación, ¿no? Sino en vincularnos, porque cualquier forma de colaboración va a tener como punto de partida, al menos yo creo que es así en el mundo latino, ¿no? Va a tener como punto de partida una relación interpersonal. Entonces necesitamos estos espacios y oportunidades de conocer lo que estamos haciendo y de dedicar el tiempo que siempre resulta insuficiente para tantas cosas, pero dedicar el tiempo necesario para construir lazos estables. Esta es una época más de desfamiliarización, dicen los autores que estudian la cultura, ¿no? Una época de pérdida de lazos cercanos y donde parece que lo que se prioriza es la productividad. Y creo que tenemos que volver a una visión más de cercanía, ¿no? Entre nosotros, entre las autoridades de las instituciones, entre los docentes, entre los estudiantes, espacios que nos permitan conocernos mejor y en ese conocernos mejor encontremos qué es lo que cada uno puede aportar y cómo lo que Dios nos da podemos compartirlo con otros de diferentes maneras. Creo que también hay como un desafío grande de no pensarnos como individuos las instituciones, ¿no? Como aislados unos de otros, pensarnos en redes, pensarnos en relación con los demás, y eso no se construye de un día para el otro, ¿no? Son procesos que toman tiempo, pero que pueden llegar a ser muy ricos. Al menos en la experiencia nuestra, aquí desde Buenos Aires, hemos vivido procesos muy interesantes de colaboración que nos han enriquecido mucho y que han sido de bendición para muchas personas también. Este es un tiempo en el que se trata mucho de lograr metas y de producir, ¿no? De la productividad, la sociedad del rendimiento, como dice Han, ¿no? De lograr cosas y de tener resultados que mostrar. Y creo que la educación teológica no es de producción, es de procesos. Lo que hacemos son procesos de transformación en la vida de personas, ¿no? Entonces, nuestros parámetros de evaluación son siempre diferentes, los tiempos que llevan las cosas siempre son más de los que quisiéramos en términos de procesos de formación de las personas con las que trabajamos, y entonces necesitamos ver esa particularidad de lo que hacemos y valorar ese tiempo que necesitan los procesos de las personas y de las instituciones en la mirada de la cooperación, para también tener paciencia para algunas cosas que se puedan dar, ¿no? Que a veces demoran un poco más de lo que a uno le gustaría o lo que el mismo ritmo loco en el que uno vive se pretendería lograr. Y creo que hay un punto muy importante en el que nos tenemos que diferenciar de nuestro tiempo, y es la lógica de la competencia, ¿no? No competencia como capacidad, sino competencia como a ver quién gana. Yo he encontrado en diferentes espacios de interrelación con otras personas en la educación teológica que es muy fácil caer en la trampa de ver al otro como que compite conmigo, ¿no? Como si estuviéramos corriendo a ver quién va más lejos, o no sé, quién es más grande o quién tiene más no sé qué. Y me parece que esa lógica de competir unos con otros es algo que está muy arraigado a veces en la cultura y sobre lo cual tenemos que caminar en otro sentido, ¿no? Para poder colaborar, yo tengo que ver al otro como hermano y no como la competencia, ¿no? Y me parece que hay un trabajo profundo de hacer en construir estos lazos personales honestos, ¿no? Sinceros, donde prioricemos la misión y no veamos a los demás como alguien con quien competimos, sino alguien con quien podemos caminar juntos, ¿no? Así estamos yendo hacia el mismo lugar. O sea, sufrimos las mismas cosas, tenemos seguramente los problemas que enfrentamos son similares, más allá de las particularidades de cada lugar. Tenemos historias similares también en muchas instituciones. Entonces, ver cómo podemos compartir toda esa riqueza
de la herencia de los que estuvieron antes que nosotros, de la proyección de lo que queremos dejar a los que van a venir después, cómo podemos compartir eso y construir espacios de colaboración. Creo que la colaboración no está de moda, digamos. Está de moda el competir unos con otros. Y bueno, tenemos que ir en contra de la moda, ¿no? Y ponernos serios en trabajar para construir lazos que ayuden a la colaboración, entendida como procesos, ¿no? Entendida como procesos que nos van a permitir crecer y hacer eso que le llaman por ahí sinergia, ¿no? De que con los recursos de unos y otros podamos construir algo nuevo que es mejor que lo que cada uno tenía cuando empezó el proceso, ¿no? Y ese es un poco el desafío que creo que tenemos por delante. Muchas gracias, Viviana. Excelente presentación. Yo creo que todas las presentaciones han estado excelentes y de alguna forma han abonado a que pudiéramos dialogar todos sobre las oportunidades de colaboración educativa interinstitucional, tanto a nivel nacional y global. Hoy por hoy, yo creo que terminamos de una forma correcta esta ponencia para cerrar. Hoy por hoy permea la competencia. Debemos ir contra lo que dice el mundo y llegar a acuerdos, colaborar para poder seguir creciendo a nivel de la educación teológica. Quiero ir a las preguntas del chat. No vamos a dividirnos en grupos, sino que decidimos darle más tiempo a las ponencias y de igual forma contestar las preguntas que nos hicieron en el chat. Enrique de Jesús preguntó, ¿tienen algunos modelos de propuestas para establecer consorcios o acuerdos interinstitucionales? La respuesta que da Joan a esta pregunta es: establecimos el consorcio mediante un memorando de entendimiento y estos son diferentes para cada organización y tienen diferentes requisitos según la organización. Realmente no existe un modelo de propuesta generalizado, sino que cada persona lo que hace es que crea un modelo. Por ejemplo, hay modelos sencillos de una página donde se firman los acuerdos. Estos son los acuerdos. Más que un contrato legal, es un acuerdo de voluntades. Richard Serrano tiene también dos preguntas, pero Michael, no sé si quiera responder la pregunta que le hicieron a usted. Aprovecho el momento para que Michael responda la pregunta que le hicieron a él. Disculpe, Dani, ¿cuál fue la pregunta? Ok, disculpe, perdóneme. No se me retire, lo tengo aquí a la mano. ¿Cómo colaborar para formar, además de pastores, a creyentes en general para impacto de la iglesia y la sociedad? Bueno, muy buena pregunta. Una de las cosas más importantes hoy en día es que, y como le expliqué durante mi presentación, no es que nos falta programas educativos, no es que nos falta programas, hay un montón de programas, pero lo que nos falta muchas veces es la contextualización de los programas para los contextos específicos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en la educación teológica es pensar cómo es que podemos escoger, encontrar facilitadores que sean del contexto mismo. Porque sabemos que hasta en el mismo país, algunas veces hasta en la misma sociedad, hay retos que son bastante individuales. Entonces, ¿cómo es que podemos tener enseñanzas bien preparados, claro, pero también que sean contextualizados para la circunstancia de la iglesia local? Yo creo que eso demanda un método de colaboración, un método de coordinación
con personas que realmente viven y son de ese contexto. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en África ahora tienen 2 comentarios, no solo, pero 2 comentarios en África. Pero lo que ha sucedido también en África es que los eruditos que escribieron esos comentarios son africanos y africanas, pero estudiaron en el occidental, estudiaron afuera de su contexto. Y cuando regresaron a su contexto en África, se habían decontextualizado porque no habían estudiado en ese contexto. Y entonces habían perdido el contacto con la iglesia local y las circunstancias locales. Yo creo que eso es sumamente clave para nosotros tener esas personas, y yo sé que es mucho más trabajo, pero tener personas que puedan ser de ese contexto y puedan ser facilitadores para ayudarnos a contextualizar las enseñanzas. Muchas gracias a Michael. La pregunta número 2 y 3 vino de parte de Richard Serrano. La realidad de la iglesia y la sociedad es compleja. Ninguna institución puede ni debe pretender cubrir todo. Es importante este reconocimiento al momento de establecer las alianzas. Joan responde, eso es correcto. Es por eso que cada organización necesita definir bien cuál es su misión y visión y luego ver con qué organizaciones dentro de su esfera pueden colaborar para mejorar la misión de cada una. Excelente respuesta. La tercera pregunta, también de Richard, dice, ¿qué consideraciones habría que hacer en potenciales alianzas norte-sur, especialmente tomando en cuenta contextos políticos y económicos deprimidos? Investigar, dice Joan, investigar para ver qué agencias gubernamentales, fondos y fundaciones tienen metas similares con sus programas y metas para unir fuerzas para construir programas pilotos para comenzar a abordar las principales necesidades de estas comunidades. Las necesidades son enormes e incluso si solo podemos hacer mella, es mejor que nada. Y solo Dios sabe si estos pequeños esfuerzos con calidad se convertirán en formas cuantificadas de apoyar a estas comunidades. Gracias a todos por haber participado. En los próximos minutos va a ser el encuentro final, el cierre de este 3ELET a las 5 p.m. En sus correos electrónicos deben haber recibido el enlace para entrar al encuentro final de cierre. Así que hay una última pregunta que sale. Si pensamos la colaboración desde nuestra fortaleza, podemos caer en alimentar nuestros egos. Podremos construir las colaboraciones desde nuestras debilidades sin que nos veamos con desacreditaciones y más bien despertar la solidaridad entre nuestra institución. Muy buena pregunta, Suriana. Y me gustaría responder brevemente. Cuando nosotros tenemos claramente definida la identidad de nuestra institución, las colaboraciones y los acuerdos a los que lleguemos van a ser basados en todo lo que nosotros somos. No vamos a tener la necesidad de sentirnos inferiores porque nuestra identidad como institución está en su lugar correcto. Quien moderó hoy es el presidente de una institución emergente de solo 10 años de existencia. Y estuve moderando junto con personas que tienen mucho más tiempo que yo en el campo de la educación teológica. La identidad que yo tengo no me hace ver a los demás como mayor a mí. Yo estoy muy claro de mi identidad como institución y esa misión y visión que hablaba Joan me ha hecho a mí tener relación con otras instituciones que tienen mucho éxito a nivel institucional. Muchas gracias. Permíteme, Dani, saludar a Miguel Ortiz, un amigo de tantos años que no veía, y gracias a todos los ponentes, nos han enriquecido. Dios les bendiga y use.
Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Creo que hemos finalizado, ¿verdad? Por esta tarde. No sé si alguien quiera comentar algo final. Si no, nos vamos para poder conectarnos juntos a el encuentro final de 3L. Bueno, pues que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. Reciban la paz de Dios. Dios les bendiga y muy buenas tardes. Gracias, Danny. Gracias por todo. Estamos para servirles. Yeah. Richard. Gracias, Dani. Gracias a todos. Dios le bendiga. Okay. Bendiciones, nos vemos. Bye bye. Te bendiga, Bye. gracias. Bye Gracias. bye. Todos excelentes. Dios les bendiga. Amén. Ha sido un placer servirles. Amén.